La Biblia enseña que el Señor Jesucristo, después de haber llamado a los 12, comenzó a enviar de dos en dos a predicar la palabra de Dios. Alguien diga aleluya. Les envió de dos en dos, los ungió el Señor Jesucristo, oró por ellos para que ellos tengan autoridad sobre los demonios, para que ellos tengan autoridad sobre los espíritus inmundos. Pues en ese tiempo y en los tiempos hasta ahora existen todavía y seguirán existiendo estos espíritus inmundos que toman dominio y sacuden violentamente a las personas en contra de su voluntad, debido a el pecado que hay en muchos hogares, en muchas ciudades y en muchos pueblos. A su nombre. La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo tenía siempre en su corazón el deseo ardiente de poder predicar la palabra, de poder enseñar la palabra de Dios, de poder hacer la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad el Señor había ungido a los 12, a los apóstoles, y los comenzó a enviar de dos en dos para que predicasen la palabra. Y Él les dice lo siguiente, escuche bien: les mandó que no llevasen nada por el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Dice la Escritura que cuando el Señor los envía de dos en dos, los envió para que precisamente ellos cumplieran una misión. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de que nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Cristo? Primeramente porque Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado amor y nos ha dado reconciliación por medio de la cruz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Y también nos ha llamado a poder nosotros servirle con nuestra vida, servirle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y la Escritura enseña que hay una misión y hay un objetivo para el creyente, hay un propósito sobre el creyente. Dios no solamente desea que tú estés sentado en esa silla, Dios desea que tú también te levantes en fe y empieces a predicar y enseñar a muchas personas acerca del reino de Dios y de su justicia. Dios desea que cada uno de nosotros podamos testificarle al mundo de que hay vida, de que hay esperanza y de que hay salvación todavía. Amén. Amén. Todavía Dios quiere salvar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Todavía Dios quiere perdonar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Todavía Dios tiene para dar esperanza al mundo. Amén. Todavía Dios quiere hacer algo nuevo en medio de este mundo lleno de tinieblas y opacado por el pecado. Amén. Dios todavía quiere hacer algo. Dile que está a tu lado: Dios todavía quiere hacer algo contigo. Escuche bien. La Escritura nos dice que el Señor los ungió. El Señor ungió a los apóstoles y los ungió precisamente para darles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y es que el creyente camina sobre autoridad, camina bajo autoridad. ¿Qué autoridad? ¿La autoridad del pastor? ¿La autoridad del hombre? ¿O la autoridad del Dios viviente? La autoridad del Dios viviente. El Dios de todos los espíritus nos ha dado autoridad a nosotros. La iglesia, el pueblo de Dios, nos ha dado autoridad. Y Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y aún escorpiones. Y aún nada nos podrá hacer daño. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. El Señor nos ha dado autoridad sobre legiones de demonios, sobre espíritus inmundos que están abarcando los cielos. Este cielo y en esta atmósfera donde estamos de aquí del Perú, sobre todo aquí en Chincha, hay demonios, hay espíritus que están tomando dominio, están tomando terreno en diferentes lugares de Chincha, no solamente de Chincha, sino de Grocio Prado, de Sunampe, de Pueblo Nuevo, del Carmen. Donde quiera que usted va a haber espíritus.
Y esos espíritus inmundos tienen que sujetarse cuando hay un hijo de Dios que está ungido por el Señor y que ha sido restaurado, levantado por el poder del Espíritu Santo. El diablo no le teme a una persona que ande con un rosario. El diablo no le teme a una persona que ande con agua bendita en la mano. Alguien diga aleluya. El diablo no le tiene miedo a nadie que pueda de una forma u otra imponer o decir algo. No, el diablo le tiene temor a aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios. El diablo le tiene pavor, el diablo le tiene miedo a aquellos que han sido revestidos del poder de lo alto. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, déjame decirte que eres una amenaza para el diablo. Amén. Si Dios te ha revestido de poder, déjame decirte que tú eres una amenaza para el enemigo y para sus demonios. Y si te estás esforzando por hacer el bien, déjame decirte que aún el temor de Dios que está en tu vida hace que los demonios tiemblen. Hacen que los demonios sean esparcidos. Y la Escritura dice que el Señor los ungió y los envió de dos en dos. ¿Por qué los envió de dos en dos? Porque no es posible, digo yo, que un creyente pueda ir y predicar la palabra solo, entrar a un hogar solo. Necesita una persona que esté a su lado para que esa persona pueda ayudarlo en el momento de la oración, en el momento de la predicación. Un creyente, cuando evangelice junto con su hermano o una hermana. Si usted, como tiene su esposa, vaya a predicar con su esposa. Si su esposa no puede por algunos quehaceres de la casa, vaya con su hijo, con su hija. Pero vaya a predicar la palabra y vaya de dos en dos. O vaya con algún hermano de la iglesia y póngase de acuerdo y vayan y prediquen la palabra, porque a esto el Señor nos ha enviado, a predicar la palabra. Amén. A predicar la palabra a toda persona y a toda criatura. Pero ahora quiero entrar en algo muy interesante acerca de lo que quiero hablar realmente, es de los lugares donde vamos precisamente. A los lugares donde vamos siempre van a haber, como les digo, espíritus. Y estos espíritus inmundos toman muchas veces venganzas. Algunos de ellos vienen y atacan a nuestras vidas cuando ya nosotros le hemos predicado a una persona. Por eso es importante que tengamos siempre nosotros a un compañero o a una compañera, hermana o hermano. Ojalá y fuera hermano, para que así no le demos lugar al maligno, al enemigo, porque la gente puede hablar y decir muchas cosas. Amén. Y aun cuando se trate de hermanos que están solteros, tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que seamos también prudentes y sensatos, que seamos cuerdos en nuestras acciones y en todo lo que hagamos. Amén. A su nombre. Ahora, quiero que nos enfoquemos en algo muy interesante. La misión entonces, ¿cuál es? Predicar la palabra. Aún el apóstol Pablo decía: ay de mí si yo no predico el evangelio, porque me es necesidad predicar el evangelio. Y él decía: ay de mí que yo no predique, ay de mí que yo no sirva al Señor, ay de mí que yo sea de tropiezo para otras personas. A su nombre. Porque él tenía que dar buen testimonio. Y él tenía que dar testimonio acerca de las cosas grandiosas y maravillosas que Dios había hecho con él. Y ahí lo podemos ver a Pablo tratando de convencer a los judíos, aún a los religiosos de ese entonces. Pablo hablando de su testimonio, diciendo: yo también era fariseo, criado a los pies y enseñado a los pies de Gamaliel acerca de las escrituras y en cuanto a la ley. Era un fariseo religioso, pero el Señor Jesucristo se me apareció en Damasco. Entonces Pablo se enfocó en predicar a Jesucristo. Pablo siempre se enfocó en predicar de Cristo, hablar de Cristo. Y es que ese es el tema central, hablar de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, hablemos de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, demos testimonio de la sangre de Jesucristo. Demos testimonio de la cruz. Donde quiera que vayamos, hablemos del sacrificio que Jesús hizo hace más de 2000 años. Donde quiera que vayamos, demos buen testimonio y demos el testimonio de Cristo. Pues Pablo decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Entonces es una necesidad. La iglesia tiene que entender que más que una misión, un propósito, más que un mandato que el mismo Señor Jesucristo dijo: vayan y predican a toda persona,
y a toda criatura, enséñale mi palabra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más que un mandato, es una necesidad. Voy a repetir nuevamente eso. Más que un mandamiento, que del predicar la palabra es una necesidad. Nos es necesario predicar la palabra a las personas con las que nos encontremos, con quienes nos rodeemos. Prediquémosles a esa gente, a esas personas que no conocen del Dios viviente que tú y yo conocemos, que no perciben la gloria como tú la percibes, que no ven esa manifestación de gloria y esa manifestación de poder que tú recibes por la gracia de Cristo Jesús. Es necesario que nosotros les enseñemos y le hablemos a esa gente que no conoce del Señor, porque si no les hablamos, si no les predicamos, ellos se van a perder, se van a ir al infierno. Su final será un triste final. Mucha gente se condena a diario y caen al infierno en diferentes partes del mundo. Muere mucha gente y muchos mueren sin Cristo. Muchos mueren sin Cristo. Muchos mueren en condenación, en pecado. La muerte les sorprende, en cualquier momento la muerte les sorprende. Ellos pensaban que iban a vivir 30, 40, hasta los 50, hasta los 80 años. Y no fue así. La muerte llegó a los 30 años. Para otros llegó la muerte a los 40 años. Para otros llegó la muerte a los 50 años. Y así sucesivamente. Ellos creyeron que iban a vivir más años, pero así no fue. La muerte cuando llega, no le importa si tú eres grande, si tú eres pequeño, si tú eres rico o eres pobre, si eres inteligente o eres ignorante, si eres conocedor de muchas cosas o no. A la muerte no le interesa eso. La muerte es un verdugo inevitable donde todos nosotros vamos a tener que pasar por en algún momento en un enfrentamiento con él y vamos a perder. Vamos a perder con la muerte, porque la muerte es precisamente lo que produce el pecado. Y mientras vivamos en este cuerpo de carne y hueso, vamos a perecer. No hay nadie eterno en esta vida. En esta vida al menos no hay nadie eterno. No hay nadie eterno. Jóvenes que pensaron que iban a vivir hasta los 20, 25, 30, 50, 70 años y murieron a los 20 años. Murieron a los 18 años. Otros murieron a los 15 años. Y usted me pregunta, ¿por qué, pastor? Porque estas personas vivieron en pecado. Y es que yo quiero que entiendas que solamente la misericordia de Dios te tiene con vida. Voy a volver a repetir eso. Solamente la misericordia de Dios te tiene a ti con vida y a mí con vida. Solamente la misericordia de Dios. Y solamente la misericordia de Dios tiene con vida a mucha gente. Aquí el Trébol, a mucha gente tiene con misericordia el Señor. Y los tiene con vida, aún respiran. Pero va a llegar un momento en que la muerte les va a tocar la puerta. Y va a ser inevitable que ellos se enfrenten a él y que pierdan. Va a ser inevitable porque la muerte produce muerte en nosotros. La muerte nos quita la vida, el aliento de vida. Y a mucha gente le sorprende la muerte. El problema es que ellos mueren sin salvación, mueren sin Cristo, porque aquel que no acepta, no recibe a Jesucristo y no se arrepiente de todos sus pecados, perece, se condena. Y aún el creyente también, el cristiano, si el cristiano conoce la Escritura, conoce la palabra y está firme un año, está firme un mes, está firme una semana y deja de congregar, deja de buscar la presencia de Dios, se va a perder. Se va a perder en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la salvación también se pierde. Pablo nos enseña a nosotros que cómo vamos a dejar escapar una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a dejar escapar esa gracia que el Señor nos ha dado? ¿Cómo vamos a dejar escapar esa misericordia que Dios nos ha entregado? ¿Cómo vamos a dejar escaparla? Pues cuando precisamente empezamos a declinar espiritualmente. Ya no oramos, ya no alabamos, ya no glorificamos, ya no leemos la palabra, ya no nos importa si ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Mueres espiritualmente y entras en una tibieza. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues déjame decirte, para el creyente que conoció, mejor le hubiese sido, dice la Escritura, que no conociese la Escritura, que no conociese la palabra, a que lo hubiese conocido, porque doble condenación tiene. Entonces, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos.
¿Bien es para salvación o bien es para condenación? Por eso usted tiene que entender esto, hermano, hermana. Hay una necesidad de nosotros poder transmitir el Evangelio de Cristo. Sí, hay una necesidad. Y al Señor Jesucristo le dice que no lleven ni alforja, no lleven pan, no lleven dinero, no lleven cinto, sino que solamente calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, es decir, no lleven más ropa de la que tienen ahora. Esto también habla para muchos en el campo misionero. Hay muchos misioneros, evangelistas que están predicando en diferentes partes del mundo y entregan su vida por la causa de Cristo. Estos misioneros solamente viven de la fe. ¿En qué sentido? De la fe. Ellos solamente llevan lo que tienen puesto y su Biblia, nada más. Son llevados por ciudades, por pueblos, por naciones. Y allí las personas donde ellos les predican la palabra, estas personas aceptan la salvación, les ofrecen un vaso de agua, son tocados en sus corazones para aún ofrecerle un vaso de agua al misionero, al evangelista, al predicador. Y les dan platos de comida. Ellos viven por la fe. Y donde quieran, donde van a las iglesias, reciben ciertos apoyos, aún de su misma congregación, de su mismo centro, de la iglesia. Les apoyan, les ayudan. Pero su misión es salvar almas para el Señor Jesucristo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Alábelo, alábelo, alábelo. Alábelo que Él vive. Entonces esto también habla acerca del campo misionero, de los que son enviados con una misión de levantar iglesias, de levantar casas de oración para que las almas se salven y puedan tener el conocimiento de Dios. Y Él les dice lo siguiente, miren lo que el Señor les advierte, les dice: donde quiera que entren en una casa, posad en ella hasta que salgáis de ese lugar. Escuche bien. Van a ver, hermano, hermana, escúcheme bien. Van a haber hogares donde te van a abrir las puertas de su casa. Van a haber personas que te van a abrir las puertas de su casa. Van a haber personas que te van a dar cierta confianza. Alguien diga aleluya. Aleluya. Van a haber personas que se van a sentir hambrientos, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Porque tú no vas porque quieres visitarlo, conocer a esa persona. Tú vas por la necesidad de predicar la palabra y de hacerle entender a esa persona que necesita venir a Cristo y arrepentirse para que sea salvo. A su nombre. Pero todos nosotros somos enviados. Y el Señor Jesucristo le dice: donde quiera que vayan y entren en esa casa, quédense allí hasta que salgan de aquel lugar. Es muy interesante lo que el Señor nos enseña aquí. Porque van a haber personas que nos van a aceptar y nos van a recibir, pero también van a haber personas que no nos van a aceptar y no nos van a recibir. No nos van a querer atender. No nos van a querer escuchar. No nos van a querer de una forma u otra que nosotros le transmitamos el Evangelio de Cristo. No van a querer. ¿Por qué, pastor? Porque su corazón está endurecido. Porque el diablo le ha puesto venda a los ojos. Porque el enemigo les ha engañado. A su nombre. Y el Señor les dice: y si en algún lugar no os recibieren, miren lo que el Señor nos dice y nos aconseja: si no los reciben y no los oyen, salid de allí. Salgan de ahí. No insistan. No se queden en ese lugar. No permanezcan en esa casa. A su nombre. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Miren lo que nos dice la Escritura: sacudid el polvo de vuestros pies. Porque el Señor Jesucristo le limpió los pies a los discípulos, le lavó los pies a los discípulos. Él estaba mostrando humildad, Él estaba mostrando amor, misericordia, pero hay una enseñanza más allá de eso. Y es que los pies precisamente son usados para caminar, ¿verdad? Para correr, para andar por esta vida. Y muchas veces nuestros pies se cansan cuando caminamos. A su nombre. Y aún el mismo Señor Jesucristo se cansó en algún momento y se sentó en el pozo cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. A su nombre.
El Señor Jesucristo en forma de hombre estuvo todo Dios albergando en un cuerpo de hombre, pero también era hombre, no dejó de ser hombre. Era Dios en cuerpo de hombre, pero también se cansaba a su nombre. Entonces la Escritura nos enseña aquí que hay lugares donde debemos ir y hay lugares donde no debemos ir. Amén. Hay lugares donde te es permitido ir y hay lugares donde no te va a ser permitido ir. A su nombre. En una oportunidad el apóstol Pablo también fue impedido aún mismo por el mismo Dios. Fue impedido por el mismo Espíritu Santo, porque él quería ir a predicar la palabra de Dios. Eso está en el libro de los Hechos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo impidió. Pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Que el Espíritu Santo le prohíba al apóstol Pablo. Si el Señor quiere salvar, el Señor quiere que nosotros prediquemos, que el Señor quiere que nosotros le sirvamos, eso es verdad. Pero en esta oportunidad, el Espíritu Santo le había impedido a que él vaya a ese lugar donde todavía no era el tiempo y no era el momento. A su nombre. Entonces, muchos de nosotros vamos a visitar muchas veces a la familia. Y eso está bien, no digo que esté mal, pero escúcheme bien. Está bien que le hayas predicado a tu familia. Está bien que le hayas predicado a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus sobrinos, sobrinas. Está bien que hayas sido y le hayas predicado la palabra. Y lo hayas hecho en 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. O quizás más. Pero hay veces que ya no puedes seguir yendo más. ¿Sabes por qué? Porque en el lugar donde tú estás precisamente no es un lugar donde alberga la presencia de Dios. Si tú le vas y le predicas a una persona y estás allí constantemente yendo, y esa persona todavía se resiste al Señor, es decir, no quiere servir al Señor, no se quiere entregar al Señor, no quiere rendir su vida al Señor, esa persona todavía está con el corazón cerrado a Dios. Amén. Y no solamente esto, sino que cuando vamos a los hogares muchas veces entramos en campo o en territorio enemigo. Alguien diga aleluya. Entramos en campo, en territorio enemigo, porque usted no conoce ese lugar. Usted no lo conoce. Usted no sabe cómo vive esa gente allí. Usted no sabe cómo ellos son realmente. Quizás usted por su familia lo sabrá. Sabrán que son de repente muy contenciosos, son muy divisionistas, andan entre disensión y entre pleito. Entonces tú estás entrando en un lugar donde hay pleito, contienda y disensión. A su nombre. Entonces tú les predicas y les has predicado en muchas oportunidades. ¿Qué sucede? No te aceptan, no te reciben, no quieren aceptar, no quieren recibir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer al momento de salir de ese lugar? Dice la Escritura que el Señor les dijo: sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Tenemos que sacudirnos. Tenemos que sacudirnos, hermano, hermana, escúcheme bien. Tenemos que sacudirnos muchas veces el pie. Si no te quieren escuchar, basta ya, no le prediques más. Sacúdete y sigue adelante. Amén. Amén. Si tú vas constantemente a ese lugar, déjame decirte, te estás contaminando. Te estás contaminando. Te está dañando, te está afectando. De una forma u otra te va a afectar eso. Porque tú ves cosas que no quisieras ver. Tú ves la verdadera forma, como son realmente en tu familia. Y eso duele. Por ejemplo, muchas veces yo iba a la casa de mi madre. Y mi madre siempre, el único tiempo que tenía era el fin de semana. Y el fin de semana siempre mi madre hacía un buen alimento. Y después de eso invitaba, sus amigas venían del trabajo, la visitaban en el departamento. Y estaban allí, mi hermano también llegaba. Y de un momento a otro estaban tomando, se ponían a tomar. El ambiente se volvió hostil. El ambiente no era cómodo, no era agradable. Yo no podía permanecer más tiempo en ese lugar.
Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Tenía que retirarme instantáneamente. Porque yo no voy a estar en un ambiente donde hay crítica. Yo no voy a estar en un ambiente donde hay chisme. Yo no voy a estar en un ambiente donde hay contienda. Yo no voy a estar en un ambiente donde hay división. Yo no voy a estar en un ambiente donde hay problemas, donde la gente es problemática. A su nombre. Tú y yo no podemos estar en esos ambientes. No podemos estar en ese ambiente donde están fumando, donde están tomando. No podemos estar en esos ambientes donde están poniendo música secular y están escuchando la música del diablo. Que el Señor lo reprenda. No podemos estar en esos lugares porque nos estamos contaminando. Y quizás muchas veces te sientes con ganas de no orar y tú dices, pastor, ¿por qué me siento así? A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces... Y no te has dado cuenta que las veces que vas a esos hogares, esa familia donde tú vas, te afecta. Eso te afecta. Entonces tienes que cambiar eso, tienes que erradicar eso, tienes que cortarlo de tu vida, tienes que sacudirte de eso. Tienes que sacudirte. Si tú no te sacudes, hermano, eso está sobre ti. Eso está sobre ti. Y lo peor de todo, ¿sabe lo que pasa? Que cuando tú vas de una casa a otra, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú vistes en esa casa, viene para tu casa. ¿Por qué? Porque no te sacudiste. No te sacudiste. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Alguien puede alabar al Señor? Gloria a Dios. Si ellos no te reciben la palabra, hermano, ya está, ya le predicaste. Ellos darán cuenta al Señor. Su sangre sea sobre sus cabezas. Pablo aún en muchas oportunidades trató de convencer a los judíos y trató de convencer a los fariseos y a todos trató de convencerlos que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no lo quisieron escuchar. Mire, Pablo, y mire, si hablamos de Pablo, era un hombre tan lleno del Espíritu Santo y tan lleno del amor y encendido por la pasión en Dios, que en una oportunidad hasta se rapó el cabello, demostrándole a los judíos y a los fariseos que él no estaba en contra de la ley, sino que estaba a favor de la ley, pero también había sido manifestado Cristo en él. Entonces también era necesidad de que él mostrara a Cristo, pero él no estaba en contra de la ley. Pablo, que se conocía la ley, Pablo, que había aprendido a los pies de Gamaliel. Mira el nivel de amor que tenía Pablo, que en una oportunidad se rapó el cabello, se puso raspacoco, coco se puso, por mostrarle a los judíos que él no estaba en contra de ellos, sino que estaba a favor de ellos, pero tenía que mostrarle a Cristo. Y es que el creyente, el Hijo de Dios, el aleluya, el nacido de nuevo, siempre tiene por necesidad de mostrar a Cristo. Donde quiera que va, él presenta a Cristo. Donde quiera que va, él evangeliza. Donde quiera que va, él predica. Donde quiera que va, él le muestra el camino a aquellos que están perdidos. Es que solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y eso es lo que tiene que entender el mundo. Poderoso es Dios. Y si en algún lugar no os recibiesen y no los oyeren, salid de allí. Dice el Señor, salgan de ahí. Ya no estés insistiendo, no estés predicando mucho a esas personas que no quieren, hermano, hermana. Si tu familia también no quiere oírte, entonces no vayas a esos hogares, a esas casas. El Espíritu Santo, escúcheme bien, el Espíritu Santo me dijo a mí un día: te prohíbo que vayas a ver a tu familia. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Por qué el Espíritu Santo le prohibió? No creo que haya sido el Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado con sus pensamientos. No lo digo que lo está pensando, pero hay gente que nos está oyendo. El Espíritu Santo me dijo: te prohíbo que vayas a ver a tu familia. ¿Por qué el Espíritu Santo me había dicho que no vaya a donde mi familia? Porque mi familia murmura, porque mi familia es chismosa, porque mi familia es contenciosa, mi familia es de una forma u otra muestra una cara y te da la espalda y muestran la otra cara. Son hipócritas. A su nombre. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el Señor allí? Era cuidándome
cuidándome que mi corazón no se dañara, cuidándome que yo no me contaminara a su nombre. Porque muchas veces entramos a unos hogares y esos hogares están llenos de críticas. Y tú sales criticando también porque te juntaste con criticones a su nombre. Y por más que tú digas, pastor, pero yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, quizás no le presto atención. Yo les digo, yo también lo he pasado, pero me estoy contaminando porque estoy en el mismo ambiente que ellos. A su nombre. Y el Señor me decía, no vayas. Y yo terco, no le hice caso en 2 oportunidades y me di cuenta realmente. Me di cuenta, el Señor me abrió los ojos y empecé a ver las cosas. Empecé a ver las cosas que realmente estaban sucediendo ahí. Y era el Señor cuidándome. Y cada vez que yo salía de esos hogares, de mi familia, no salía bien. Y eso llegaba y lo traía a mi casa. ¿Por qué? Porque no me sacudía. No había leído este pasaje bíblico donde dice la Escritura: sacudid la planta de vuestros pies. A su nombre. Es tiempo que te sacudas, hermana, hermano. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. Voy a volver a decir eso. Sacúdete del polvo. El Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 5. Miren lo que dice, es algo semejante a lo que estamos leyendo. Evangelio de Lucas, un libro más adelante, Lucas 10, versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, paz sea a esta casa. ¿Qué dice? Paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Escuche bien, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura allí? Si hay un hijo de paz, ¿quiénes son los pacificadores? Los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? Dice la Escritura: donde quiera que vayas y entres en esa casa y tú ves que allí hay un hijo de paz, la paz sea sobre esta casa. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Donde vayas, a cualquier hogar donde vayas, familia, desconocidos y amigos, a su nombre, la paz sea sobre esta casa, porque estás deseando paz y estás queriendo que la paz de Dios esté en esa casa. Y no solamente el creyente desea la paz, sino que desea la vida eterna y la salvación que el Señor ya te ha dado a ti. Amén. Deseamos también eso. Pero dice: la paz sea sobre esta casa. Y si hay un hijo de paz, la paz vendrá sobre ti. Dice: tu paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ti. Dice: si en caso de que no hay ningún creyente allí y no comparten la misma enseñanza que tú, pero hay algunos que no comparten la misma enseñanza que tú, pero también es creyente y es cristiano, puede ser católico, mormón, testigo de Jehová, cualquier religión. Y dice la Escritura: si él es creyente, ¿qué es lo que hace? La paz reposa sobre esa persona. Porque van a haber personas que no tienen la misma mirada que tú tienes, el mismo pensamiento que tú tienes, el mismo conocimiento que tú tienes, a su nombre. Van a ver esas personas, y esas personas quizás van a compartir contigo y quizás no van a compartir contigo en la Escritura. Algunos te van a empezar a contender con la Escritura y te van a decir: pero si la palabra de Dios y esto, y van a querer contender contigo con la palabra. Tú no estás para contender con la palabra, tú estás para exhortar, para ministrar, para enseñar, para instruir en justicia y en verdad, a su nombre. Para eso estás, para enseñar a las personas. No estás para contender, ni para pelear, ni para creerte más sabio. No estás para eso. Estás para enseñar, a su nombre. Y dice la palabra de Dios que si en esa casa no hay un hijo de paz, la paz volverá a ti. Y dice: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Mira lo que dice la Escritura: no estéis de casa en casa. Tened cuidado. Mira, la Escritura mismo nos dice
Que no estemos de casa en casa, porque en muchos hogares no está la presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, hay presencia demoníaca. Hay presencia de espíritus inmundos. A su nombre. ¿Y qué hago yo, pastor, ante eso? Pues la Escritura dice que si no te quieren escuchar, y no te quieren recibir el mensaje de la palabra de Dios, pues no insistas más. Déjalo allí, nada más. Ora para que Dios tenga misericordia y para que Dios abra su corazón y estas personas puedan ser salvas. Amén. También dice la Escritura, sigamos leyendo: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje? Traer el reino de Dios. Tú, como hijo de Dios, estás para establecer el reino de Dios, porque tú eres un hijo del reino de Dios. Amén. Tú eres una hija del reino de Dios. Por lo tanto, lo que hay en tus palabras solamente sean de las cosas de arriba y no de las cosas de abajo. Amén. Es decir, habla cosas espirituales. Enséñale a las personas las cosas espirituales. Lo que se te ha impartido a ti en la iglesia, impárteselo tú a la gente allá afuera, en sus casas. Lo que te quiero decir, en otras palabras, que ellos se conviertan a ti, más bien cuando tú llegues a predicarle, y que ellos no te traten de convencer a ti, de decir: ¿por qué estás haciendo esto para Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué esto, aquello? No, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Amén. ¿Alguien puede alabar al Señor? ¿Alguien puede glorificar al Señor? Ellos deben de convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Mas en el versículo 10 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mire, dice: aún en la ciudad donde vas a pisar, donde vas, si vas por causa del evangelio de Cristo y no te quieren recibir, sacúdete de los pies, y no solamente sacúdete de los pies, sino también sacúdete todo tu cuerpo, porque muchas veces lo que hay en las otras personas tratan de pegarse a ti, se te pega, el mismo pesimismo se te pega, a su nombre, la misma negatividad se te pega, la misma crítica, la misma burla se te pega. ¿Por qué? Porque esas personas están en ese ambiente, y como tú has estado en ese ambiente y ellos no quieren aceptar, no quieren recibir la palabra, y si tú vas a una casa donde hay gente arrogante, gente soberbia, gente altiva, gente prepotente, pues también eso se te va a pegar a ti, porque estás en ese ambiente, a su nombre. Y si ellos no te quieren recibir, hermano, hermana, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que debes hacer tú? Sacudirte del polvo, sacudirte desde la cabeza hasta los pies, para que tú no tengas nada de lo que tengan ellos, sino todo lo contrario, para que sobre ti tenga paz y sobre ti venga la alegría, porque el Señor nos manda a que nosotros prediquemos de que el reino de los cielos se ha acercado. A su nombre. El Señor nos envía a todos nosotros, y van a ver esas personas que van a aceptar y van a recibir. Aún los apóstoles lo sabían. Hechos capítulo 13, versículo 51. Pablo y Bernabé dicen en el versículo 50: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mira lo que dice: la gente no quería recibir a los apóstoles, no querían recibir a los enviados por el Señor. ¿Por qué? Porque no les gustaba el mensaje, no les gustaba lo que se les predicaba. Van a ver de esas personas que no les gusta cómo tú predicas y cómo tú tratas de enseñarles la palabra. Van a ver esas personas y te van a criticar. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios que te sacudas de la crítica. Yo he venido a decirte de parte del Señor, hermano, hermana, que te sacudas de la crítica, que te sacudas de la contienda, que te sacudas de la rencilla que hay en muchos hogares.
que te sacudas del resentimiento, que te sacudas de la amargura, que te sacudas de la tristeza, que te sacudas de la depresión. Muchas veces vamos a hogares donde esos lugares son totalmente tristes, deprimidos, y no se siente nada, no se siente ni alegría. Se ve más seriedad, más tristeza que otra cosa. Y es precisamente porque vamos a esos lugares. ¿Y qué sucede? Nos cargamos con eso, nos contaminamos con ello. ¿Y qué hacemos? Vamos, nos volvemos a nuestra casa y nada pasó. De repente por ahí horas y de repente por ahí no horas y te quedaste así. Después, en los próximos días, estás cansado, estás triste, te sientes mal. ¿Por qué? Porque no te sacudiste. Tienes que entender que aun cuando sales a la calle a trabajar y tus pies están caminando en la ciudad, en la avenida, en el centro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando llegas a casa, sacúdete. El Señor muchas veces me enseñó eso a mí. Yo me iba a trabajar allá afuera con el auto y el Señor me decía: ¿por qué vienes así, irritado? ¿Por qué vienes así, molesto? ¿Por qué vienes así, todo airado? ¿Por qué vienes de esa manera? Porque vienes del mundo, vienes de afuera. Y eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que hay allá afuera, a su nombre. Si el Señor le diera a usted, hermano o hermana, le abriera los ojos espirituales, usted vería los demonios andando con las personas. Algunos atados, algunos teniendo a los demonios encima de su cuerpo, otros tomados de la mano y así. Usted lo viera. Y usted viera el mundo más de tinieblas que luz. Por un lado tinieblas y por un lado luz. Por un lado pecado y por un lado la justicia de Dios en los creyentes, en los hijos de Dios, a su nombre. Si Dios le abriera los ojos espirituales, usted se daría cuenta de lo que yo le estoy hablando. Pero yo le estoy hablando en palabras sencillas para que usted se dé cuenta que cuando uno viene así, es mejor que se sacuda. Es mejor que te sacudas. Dile que está a tu lado, es mejor. Dile que está a tu lado, es mejor que te sacudas siempre antes de que entres en casa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sacúdete, hermano, hermana. Sacúdete. Porque a veces crees que no avanzas y no creces espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estás, muchas veces el lugar también influye. ¿En qué lugar, pastor? ¿En tu casa? No, en tu casa no, porque en tu casa alberga la presencia de Dios. Amén. Pero ¿qué sucede? Está tu vecino. Y tu vecino que no deja de prender su música mundana y está ahí, a todo volumen, con el sonido pum, 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 pum. Y escuchando, y tomando, y fumando. Y a ti también se te pega eso. ¿Por qué se te pega? Porque vives al lado del vecino, de la vecina. ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué debo hacer ante eso, pastor? Doblar tus rodillas y clamar la sangre de Jesús. Que la sangre te cubra y sacudirte siempre. Cuando salgas a comprar, pastor, aún cuando me voy a comprar a la tienda, aún cuando salgas a comprar a la tienda, cabezón. Cuando te vayas a comprar al mercado, sacúdete también, sacúdete los pies. Me voy a visitar a mi hermano, pastor, me tengo que sacúdete también los pies. Para que no traigas lo que hay en esa casa, a su nombre. Lo que yo le estoy enseñando, hermano, es algo tan grande que usted va a dar gracias a Dios y a su pastor que le está enseñando esto, porque esto lo recibí del Señor. Y yo le enseño esto porque el Señor me dijo: ¿por qué vienes tan irritado? Tienes que sacudirte. Siempre antes de que entres a tu casa, recuerda que está tu esposa esperándote, tu hijo. Ellos no tienen la culpa de lo que tú has vivido, de lo que tú has presenciado allá afuera, a su nombre. Y el Señor me decía: sacúdete. Pastor, Señor, ¿cómo me sacudo? Sacúdete. ¿Cómo te sacudes? Y me empecé a sacudir y cuando yo me sacudía, sentía como que algo caía, a su nombre. Es que, hermanos, vivimos en este cuerpo de carne, pero también no nos olvidemos que somos espíritu. Somos espíritu. Somos seres espirituales. Nuestra existencia alberga en este cuerpo de carne y hueso. Por eso yo puedo mover las manos, puedo mover los pies, puedo mover la cabeza. Pero mi esencia real es mi alma, el espíritu que el Señor me ha dado, a su nombre.
Entonces lo que he venido a decirte de parte de Dios es que debes de sacudirte cada vez que vayas a comprar al mercado. Sacúdete cuando te vayas a comprar a la tienda. Sacúdete cuando vayas a visitar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a fulano, a mengando. Sacúdete. Sacúdete de la cabeza hasta los pies para que no vengas con las mismas negativas y con las mismas perspectivas y con las mismas ideas o los mismos pensamientos que tienen ellos. Amén. No vengas con eso. Sacúdete. Sacúdete siempre. Y aun cuando no te quieran recibir el consejo de la palabra de Dios, sacúdete. Amén. Sacúdete. Porque el Señor quiere que tú comprendas su voluntad. Y quiere que tú crezcas. Sigas creciendo. Y sigas aprendiendo más de las cosas espirituales. Porque en esto hay misterios que son revelados. Y hay cosas que son enseñadas para que nosotros nos demos cuenta de cuánto el Señor nos ama. Y no quiere vernos todo el tiempo por un lado bien y por otro lado mal. No, Dios quiere que estemos bien siempre. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alabe al Señor, alabe al Señor. Ya estoy terminando. Versículo 51 dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los apóstoles se sacudían. Donde no lo recibían también se sacudían. ¿Qué se sacudían? Los pies. Me sacudo los pies porque el Señor Jesucristo lo había enseñado. Entonces donde quiera que van ellos y no son recibidos, no son atendidos, ellos se sacudían los pies. Porque había persecución. Y siempre va a haber persecución sobre los hijos de Dios, sobre el creyente. Y más cuando trates de predicar la palabra, va a haber persecución, va a haber crítica, va a haber chisme, va a haber contienda, va a haber pleito. Van a querer hacer de todo contra tu vida, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ante eso? Sacudirte. Sacúdete de las críticas que te digan las personas. Sacúdete de las murmuraciones y de los chismes que las personas hablen o digan. Sacúdete. Amén. Sacúdete para que no tengas la misma parte que tienen ellos y no seas como ellos. Porque el Señor quiere que tú y yo vivamos de gloria en gloria, conquistando y arrebatando todas las almas necesarias para el Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso para el Señor.